Vamos a ver ahora la regla de Barrow, que lo que nos va a decir es cómo podemos calcular una integral definida con esos límites de integración. Entonces, la regla de Barrow simplemente nos dice que si yo tengo la integral entre a y b de una función, ¿vale? Imaginaos que si yo integro sin los límites de integración, ¿vale? Obtengo que una primitiva es f de x, ¿vale? F mayúscula, pues la regla de Barrow me dice que esta integral coincide con evaluar esta función en el límite de integración de arriba menos evaluar esta función en este otro límite de integración. Por ejemplo, imaginaos que yo lo que quiero hacer es la integral entre 1 y 2 de x de dx. Pues lo que tendría que hacer es olvidarme de los límites de integración, ¿vale? Y integrar la función, que es x cuadrado partido de 2, ¿vale? Y lo que pasa es que ahora voy a evaluar entre, aquí mejor un corchete, entre el 1 y el 2. Me decís, profe, pero normalmente cuando integrábamos, si yo hacía esta si aquí, cuando yo integraba esto, ¿vale? Luego ponía una constante. Bien, vamos a ver por qué ahora no vamos a escribir la constante, ¿vale? Yo aquí, si aplico mi formulita, ¿vale? Lo que tengo es 2 al cuadrado entre 2, que me va a dar 2, menos un medio, y entonces esto me va a quedar 3 medios, ¿vale? ¿Qué pasa si yo añado una constante? Bueno, fijaos que si yo hubiera añadido la constante, me va a desaparecer ahora cuando yo haga la resta. Entonces directamente lo que vamos a hacer es no ponerla para ahorrarnos trabajo. Lo que tendría es 2 al cuadrado partido de 2 más k menos 1 al cuadrado partido de 2 más k. Cuando quito los paréntesis, ¿vale? Me va a quedar 2 más k menos un medio menos k. Entonces, la k con la k se van a anular y me va a quedar justo lo que yo tenía aquí. Por eso cuando hacemos la integral definida, no le ponemos la k, ¿vale? Porque realmente como la sumo y luego la voy a quitar, pues directamente me lo ahorro. A veces, ¿vale? Nos piden, digamos, los límites de integración dependen de la x. Entonces, fijaos que cuando yo aquí pongo x de dx, realmente esta integral es lo mismo que si yo hubiera puesto entre 1 y 2 de i de di, o incluso lo mismo que si hubiera puesto la integral entre 1 y 2 de t de dt, o la integral entre 1 y 2 de z de dz, no va a cambiar nada, ¿vale? Cambia la variable de integración, pero en todos estos casos, cuando yo integro, ¿vale? Tendría i cuadrado partido de 2 que tengo que evaluar entre 1 y 2. Aquí tendría t cuadrado partido de 2 que tengo que evaluar entre 1 y 2. Aquí tengo z cuadrado partido de 2 que tengo que integrar entre 1 y 2. Entonces, si os fijáis, no, el resultado no va a variar. ¿Qué más me da como llame yo a la variable? ¿Vale? Y eso es importante porque a veces en los límites de integración aparece la x. Si en los límites de integración aparece la x, lo que yo tengo aquí dentro para integrar, no debería tener la x porque es bastante confuso y estoy confundiendo como una x que equivaldría a una constante por una x que es la variable de integración. Entonces, a veces lo que tenemos son cosas de este estilo, entre un número y x de una función, y ahora aquí dentro va a aparecer otra variable para no confundir. Esto ahora mismo, cuando yo lo integre, va a depender de la x, es decir, no me va a salir un numerito, sino que lo que va a hacer es darme un valor, me va a generar una función que va a depender de x, ¿vale? Por ejemplo,
vamos a hacer un ejemplito. Imaginaos que me dicen, mira, deriva esta función g de x, y g de x viene dada como 0, la integral entre 0 y x de t cuadrado menos 1 de dt. Bueno, pues entonces yo lo que voy a hacer es integrar esta funcioncita, ¿vale? Que me queda t al cubo partido de 3 menos t, y esto lo tengo que evaluar entre 0 y x. Yo ahora sustituyo por la x y me queda x cubo partido de 3 menos x menos, y si evalúo en el 0, pues me va a quedar 0 al cubo entre 3 menos 0, ¿vale? Y entonces aquí ahora mismo lo que voy a obtener es esta función, ¿vale? ¿Qué es lo que pasa? Que si yo ahora derivo esa función, me queda 3x cuadrado partido de 3 menos 1, y esta sería su derivada, ¿vale? Vamos a ir un puntito más allá. Fijaos en una cosa, y es, ¿qué es lo que tengo aquí? T cuadrado menos 1. ¿Y qué es lo que tengo aquí? X. Fijaos lo que he obtenido aquí. X al cuadrado menos 1. Es decir, he obtenido lo mismo que lo de dentro, pero cambiando la t por la x. Esto es lo que se llama teorema fundamental del teorema fundamental del cálculo integral, ¿vale? Y lo que me dice es que cuando yo tengo una función, que es la integral entre un punto y x de f de t de dt, ¿vale? Esa función es derivable, ¿vale? Siempre y cuando la f sea continua en el intervalo cerrado AB, ¿vale? Entonces, G, ¿vale? Va a estar definida en AB y va a ser derivable en el intervalo abierto AB, ¿vale? G derivable en AB, y se va a cumplir lo siguiente, que G' de X es lo mismo que coger esta funcioncita de aquí y evaluarla en la X. Esto, si os lo sabéis, pues bueno, y si no, hacéis la integral y veis que va a salir. Además, a veces se puede complicar los ejemplitos, y en vez de ponernos aquí una X, lo que nos van a poner es una, una función que depende de X. Y entonces fijaos que habría que aplicar la regla de la cadena. Si yo aquí lo que tengo es una función que depende de X, ¿vale? ¿Qué es lo que me dice la regla de la cadena? Bueno, pues tú derivas la función normal, ¿vale? Entonces, h' de x, ¿qué tendría que ser? F. Cuidado que yo ahora no tengo x, tengo la g de x por la derivada de lo de dentro. Luego, lo que tendría que hacer es aplicar aquí la regla de la cadena, ¿vale? Os voy a dejar una fichita con ejercicios sobre esto, pero vamos, 3 ejercicios porque tampoco quiero perder mucho tiempo en esto, pero sí que lo vierais, ¿vale? Venga, hasta luego.